vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos de la Utopía, bienvenidos a esta entrega que nos une cada semana a ustedes y a nosotros, pasando revista a los eventos de mayor trascendencia que han ocurrido en la semana y que pueden de una u otra manera incidir en nuestro desarrollo, en la sostenibilidad de la vida en nuestro país y por ende garantizar que podamos avanzar hacia ese pleno desarrollo al que tenemos derecho, ese desarrollo integral que establece la Constitución que nos corresponde a cada uno de nosotros alcanzar acorde a nuestro potencial, o disminuir las posibilidades. En esta semana parece obligado seguir abordando el tema del clima, del clima al que estamos afectados o expuestos en nuestra geografía insular. Ya vimos cómo el tema meteorológico, hidrometeorológico, afecta y cómo hay instituciones locales que deben asumir una gran responsabilidad en actuar de manera proactiva para mejorar las condiciones. Hoy debemos añadir a ese tema que vimos magistralmente con el ingeniero Francisco Holguín la semana pasada, el tema del calor, de la ola de calor que nos afecta, de la ola de calor que se siente cada vez con más fuerza en nuestro territorio, pero que no es un tema exclusivo de nuestro país, es un tema que vemos que afecta a casi todo el continente, que está vinculado estrechamente al tema del calentamiento global, que aparenta a seguir amenazando la forma de vida en nuestro planeta, que aún no ha generado víctimas fatales en nuestro país, pero que hay otros países donde las víctimas se cuentan por decenas o centenas. El calor mata a gente. Nosotros los dominicanos tenemos una práctica que conocemos desde niños. O sea, una fiebre en 40 es una fiebre casi mortal. Esa fiebre hay que bajarla o usted no dura. Eso, en lo que se aclara qué provoca esa temperatura, hay que bajarla. Y hay diferentes métodos que en las viviendas se usan para bajar esa fiebre. La madre en el campo o la madre en la ciudad. Sin embargo, temperaturas que sobrepasan los 40 grados, 42, 47 grados centígrados en ciudades de algunas partes del mundo nos deben poner a pensar, a ver hacia dónde se mueve el escenario. Hablaremos hoy en detalle de los riesgos de esa alta temperatura y de qué podemos hacer en nuestro país para reducir esos riesgos y para alcanzar estándares de calidad que nos permitan avanzar en nuestro desarrollo. Veremos también
el tema no tan solo en la República Dominicana, sino a nivel insular, el escenario y el riesgo que representa esas altas temperaturas en nuestro vecino país de Haití y en nuestra isla en sentido general. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, hablando de altas temperaturas, antes que nada debemos mirar el contexto global. La NASA, en reciente publicación, acaba de poner en evidencia o recordarnos que el tema del cambio climático y de la ola de calor es un tema que va a continuar mientras sigamos vertiendo hacia el espacio los gases que generan el efecto invernadero, que de manera progresiva en las últimas décadas, cada década ha ido incrementando el promedio de temperatura global porque ha sido inefectiva la estrategia aprobada para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Independientemente de que se han lanzado posibilidades, actividades que deben reducirse, otras que deben incrementarse, aparentemente los gobiernos que mayor cantidad de emisiones de gases con efecto invernadero existen en nuestro planeta, y que en la lucha desenfrenada por ganar mercados, por hacer una industrialización deshumanizada, siguen incontenibles, no aparenta que vamos por el mejor camino para lograr reducir esas emisiones y por ende los pronósticos para tener temperaturas cada vez más altas en el planeta es lo que tenemos en el horizonte. Una triste información si sabemos que en los países más poblados del mundo, donde independientemente de que exista una fortaleza institucional que debe garantizar o que está supuesta a garantizar el bienestar colectivo, seguimos exponiendo a las grandes mayorías, a personas, a millones de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, producto de diferentes factores. Les estamos exponiendo cada vez más a las inclemencias y a los efectos de esas inclemencias del tiempo. Familias que no tienen la capacidad para pagar una renta adecuada viven en las calles o viven expuestos a los medios ambientales inadecuados, expuestos en unas ocasiones al calor extremo, en otras ocasiones al frío extremo, poniéndoles como víctimas de una u otra manera a las inclemencias de esas variantes en el tiempo. No hay que ir muy lejos, solamente basta pasar revista a los principales medios de comunicación del mundo para ver la cantidad de personas que viven en tiendas de campaña o debajo de lonas o sencillamente durmiendo en cartones en las calles de países industrializados, los que se supone que hace tiempo superaron
ese nivel de vulnerabilidad, lo cual debe ser un espejo para nosotros. O sea, viviendo en una isla que comparte su espacio insular en dos países, uno de esos países con una población casi similar, uno de cuyos países es nuestro vecino país de Haití, con una deforestación enorme, con una serie de carencias que además está a mencionar en este espacio, genera una presión adicional sobre las ya difíciles situaciones que vive la República Dominicana, tanto en la zona fronteriza como en otras poblaciones, donde la ola de calor se suma a los efectos de la temporada del Niño, a la escasez de las lluvias, a la cantidad de nubes cargadas de polvo que mantienen una inestabilidad en el ambiente, que limitan las posibilidades de las lluvias, que se reflejan en millones de galones de agua que faltan en cada una de nuestras ciudades para poder suplir las necesidades básicas de nuestra población. Se pinta un escenario que es difícil y que nos debe mover a todos nosotros a reflexión. Y en torno a esas reflexiones queremos compartir desde la Utopía algunos planteamientos que hemos hecho con anterioridad. La necesidad de recuperar la masa boscosa en las cuencas de nuestros ríos. Sobre todo, esa masa boscosa que hay en la zona cercana a los grandes centros urbanos. El tener conservados los márgenes de nuestros ríos con plantas, con árboles maderables que con sus raíces puedan proteger los asentamientos urbanos que tenemos cerca, evitando en la medida de lo posible las inundaciones que afectan con regularidad a nuestra población urbana. Damos una gran señal de que vamos en el camino correcto. Es una responsabilidad compartida que debe asumirse sin ningún tipo de dilación. Los gobiernos locales tienen que regular el respeto del área protegida que debe haber en las cuencas de los ríos de acuerdo a las ordenanzas del Ministerio de Medio Ambiente. Esa área que hay en la orilla de nuestros ríos debe reforestarse, y para esa reforestación Medio Ambiente tiene que disponer de la vegetación necesaria para hacer las campañas de reforestación. Los gobiernos locales tienen que garantizar los límites permisibles para garantizar que la población humana no intente ocupar esas zonas que por demás son zonas de alto riesgo, son las zonas que mayores cantidades de víctimas y afectaciones cobran cada año y que es necesario preservar para garantizar el ambiente fresco en cada una de nuestras ciudades. Es necesario que nosotros, la población que vive en esos entornos, que vive en las ciudades, asumamos la protección de esas áreas. Que no tan solo sea el gobierno nacional o el gobierno local, sino nosotros los ciudadanos que vivimos en ese territorio, que trabajemos creando conciencia en los tomadores de decisión, pero también en las poblaciones que viven en las orillas de los ríos, sobre la conveniencia de preservar esa área para reforestarla, para que el gobierno pueda hacer las protecciones con los muros de gaviones necesarios, para que esa zona se convierta en un parque que filtre el aire cálido que sopla y que ahora sentimos
para que mañana la brisa fresca colada en esos árboles pueda mitigar, pueda reducir los efectos del calentamiento global en nuestras ciudades. Junto a esto, una campaña masiva de arborización en nuestras ciudades. Con mucha frecuencia vemos que los patios de nuestras casas han sido encementados y eliminados los árboles. Vemos desarrollos urbanos que eliminan los árboles para plantar construcciones de cemento. Vamos a analizar, queridos amigos, en el segmento siguiente, luego de esta pausa, cuáles son las ventajas y las desventajas de mantener la vegetación y las desventajas de encementar los patios, quitando la posibilidad de que la tierra absorba esa agua necesaria para preservar nuestra cobertura boscosa. No se vayan, queridos amigos. Continuamos con ustedes en breve. Vamos a ver, queridos amigos, cómo en las gráficas que compartimos hay áreas de la ciudad que están llenas de edificaciones, de viviendas, y hay escasa vegetación. Mientras en otras áreas donde hay construcciones, pero abunda la vegetación y el frescor que genera en ese ambiente. Por la práctica, vamos a ver que cuando no hay ninguna vegetación, aunque estemos bajo la sombra de una marquesina o bajo la sombra de una terraza, el aire que entra, el aire que llega a donde está la población es un aire caliente que casi quema. Sin embargo, en una edificación similar, si hay una buena cantidad de vegetación en el patio o en el lindero con las otras viviendas, o en el parque, o en el club, o en la zona frente al mar, si hay una gran cantidad de vegetación, la brisa que llega cálida al lugar, al entrar en contacto con la vegetación absorbe el calor del aire porque es necesario ese calor para su propia existencia, y deja pasar un aire fresco que normalmente anda con temperaturas entre los 22 y 23 grados. Un aire acondicionado, si usted estuviera bajo techo en un ambiente climatizado. Lamentablemente, desarrolladores de construcciones, de viviendas, y a veces, además de desarrollos urbanos, autoridades urbanas, para desarrollar una urbanización o para construir una edificación cualquiera, lo primero que hacen es, con una pala mecánica o con un gredar, eliminar toda la vegetación que hay para tener el terreno limpio, llano. Parece que la vegetación le impide ver a los proyectistas que desarrollan ese proyecto. Para construir en 6 meses, un año, toda una ciudad o toda una urbanización o toda una zona franca o industrial a base de cemento, hierros y láminas de zinc. Y luego de desarrollado el proyecto, comienzan las iniciativas para sembrar algunos árboles que deben servir de
decoración, de ambientación. Pero parece que esos proyectistas o esos desarrolladores se olvidan que podemos levantar una torre de hormigón, de hierro, de cemento, de cristal en un año. Si hay recursos, si hay técnicos calificados, en un año usted puede desarrollar toda una ciudad si quiere. Pero una planta, un árbol maderable, necesita 20, 30, 40 años. Los que más rápido se desarrollan 2 o 3 años, que generalmente no son los árboles endémicos. Cuando eliminamos esa vegetación que estaba ahí originalmente, hacemos un daño terrible porque le quitamos a la naturaleza que ha desarrollado toda esa vegetación a lo largo de décadas y que está ahí para garantizar el pulmón necesario, el filtro necesario para que tengamos un aire fresco y un aire sin contaminación o con el menor grado de contaminación posible en los espacios que ocupamos. Cuando hacemos eso, le estamos haciendo un grave daño a la calidad de vida de nuestro entorno. Es una responsabilidad entonces del gobierno local, que tiene que orientar y tiene que garantizar que las áreas verdes que tienen que preservarse en cada uno de los desarrollos urbanos o industriales en nuestros territorios deben ser preservadas, que debe garantizar que esas áreas que están por ley, que se exige preservar en las cuencas, que incluye las cañadas, que incluye los arroyos, que incluye los ríos, que esas zonas no son zonas para urbanizar, son zonas para preservar como áreas de vegetación, de la vegetación necesaria. Es una tarea también del Ministerio de Medio Ambiente verificar que eso sea así, que se establece una cantidad de área a preservar como área de medio ambiente, como parque, como pulmones en nuestras zonas. Una grave falta que estamos cometiendo que tiene que revertirse, que es necesario que nuestros gobiernos locales en todo el país entiendan que solamente su compromiso con preservar el medio ambiente, su compromiso con garantizar que todas las zonas cercanas a la ciudad o dentro de la ciudad que correspondan a cuencas hidrográficas por donde el agua corre, donde se colecta el agua pluvial o donde viene el agua de las diferentes laderas que luego desembocarán en nuestros ríos para mantener el afluente con la cantidad de agua necesaria, tienen que ser preservadas y garantizadas. Que hay que hacer una campaña masiva para apoyar a los moradores de las ciudades en la tarea de conservar áreas con tierra, áreas de patio en sus patios, áreas no cementadas, de tal manera que podamos drenar las aguas que caen en las lluvias hacia el suelo, minimizando así la cantidad de agua que se escurre hacia las calles, sus conetas que generan inundaciones después o que sencillamente se pierden sin alimentar las plantas que debemos tener en los patios de nuestras casas, en las áreas verdes de nuestras calles y en las áreas verdes de nuestras plazas públicas. Me luce que el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores tiene que hacer una jornada de sensibilización dentro de los profesionales del área para crear conciencia o crear el compromiso de preservar
la mayor cantidad de áreas verdes posible dentro de nuestras edificaciones. Y esto no tan solo como un tema de valor estético, sino un compromiso que debemos asumir todos los desarrolladores de proyectos, todos los profesionales del área y todos los ciudadanos que cohabitamos en este territorio, de preservar la mayor cantidad de capa boscosa en nuestro país, implementando las diferentes tareas y las diferentes formas de hacerlo. Hay forma de desarrollar ciudades verdes, jardines en las terrazas, jardines en los balcones, una campaña de colectar todas las semillas de los frutos que usted consuma, de tal manera que usted sea capaz de garantizar no tan solo el que usted los pueda sembrar, sino que en cualquier momento por donde usted se desplace, en cualquier camino, en cualquier paseo en el campo, sencillamente vierta las semillas que usted tenga para que se genere el desarrollo de plantas en las zonas, sobre todo en las zonas colindantes, en la orilla de nuestros ríos, arroyos y cañadas y en nuestras plazas públicas. No se vayan, queridos amigos, porque en breve seguiremos viendo más cosas que podemos hacer, que podemos lograr nosotros para garantizar la calidad de vida de nuestras presentes y futuras generaciones. En breve con ustedes. Queridos amigos, en el segmento anterior dejamos sobre la mesa la conveniencia de poner en práctica estrategias para garantizar la recuperación de la masa boscosa en el país. Veíamos una práctica que muchas personas ya usamos, o sea, las semillas de todo lo que consumimos, o las estacas de todo lo que se puede reproducir, lo multiplicamos. Una forma de hacer un aporte individual cada uno de nosotros. Que sería fabuloso si 10 millones de personas en el país ponen en práctica esa práctica. Si usted se come una guanábana y esa guanábana tiene 100 semillas, no la tire simplemente, sino séquelas, consérvalas y luego genere que esas 100 semillas de guanábana puedan convertirse en 100 matas de guanábana, por ejemplo, o de tamarindo, o de mango, o semillas de chinola, de cualquier fruta, de cualquier árbol. La vegetación siempre va a ser conveniente y no piense que para sembrar tiene usted que comer, porque si usted pasa revista, el 95% de lo que usted come, de las frutas que usted come, de los vegetales que usted come, usted no lo sembró, alguien lo sembró. Y usted lo puede disfrutar hoy porque ayer alguien puso en práctica los mecanismos para que hubieran esas frutas o esos vegetales en el país. Entonces no tenemos que ser egoístas y que solamente esa mata yo no la voy a sembrar ahora, porque si yo la siembro ahora yo no voy a comer eso. No. Piense cuántas hay sembradas que usted está disfrutando y va a seguir disfrutando. Pero queremos también formalizar
desde esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, una estrategia que sugerimos que el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, debería poner en marcha en cada parte, en cada paraje, en cada sección, en cada municipio del país. Nosotros tenemos aproximadamente 300 miembros estudiantes, entre estudiantes y profesores, más de 3 millones de miembros de la comunidad educativa. Y si incluimos las universidades y institutos de formación técnica superior y de formación de adultos, es probable que podamos llegar a cerca de 4 millones de personas que están vinculados a los procesos de formación en todo el territorio nacional. 4 millones de personas. Si nosotros desarrollamos, y es la propuesta que hacemos a través de la Utopía Riesgo Cero, desarrollamos un mecanismo de que cada mes, cada miembro de esa colectividad educativa que hemos mencionado, que suma cerca de 4 millones de personas, siembre un árbol. Estamos hablando de que cada mes nosotros estaríamos sembrando 4 millones de árboles en todo el territorio nacional. Pero si organizamos esa siembra priorizando áreas verdes de nuestra comunidad, priorizando los patios de las casas, priorizando los árboles que deben garantizar la arborización de nuestras calles y priorizando las áreas verdes de los márgenes de nuestros ríos que hemos planteado deben convertirse en parques ecológicos que estén en el entorno de nuestras ciudades y que comuniquen nuestros centros urbanos. O sea, que ese tramo de 10, de 15 kilómetros que une una ciudad con otra, siguiendo los márgenes del río que le conecta, se conviertan, los podamos ayudar a recuperarse y que sean parques ecológicos que deban preservarse. Decimos que debe ser una alianza que incluya sobremanera al Ministerio de Educación y al Ministerio de Medio Ambiente, porque educación tiene dentro de sus posibilidades organizar planes de reforestación, educación medioambiental a todos sus estudiantes y profesores, y puede organizar las jornadas necesarias. Medio ambiente, porque medio ambiente tiene que generar las capacidades para reproducir los árboles necesarios, para hacer los viveros que podrían hacerse en coordinación con los diferentes recintos escolares, que podrían hacerse en coordinación con las diferentes empresas e instituciones que hay en cada territorio, de tal manera que la jornada de reforestación que debe ponerse en marcha se pueda hacer de manera efectiva y con una cobertura en todo el territorio nacional. Que no nos limitemos exclusivamente a un trabajo a donde yo quiero, sino que cada territorio, cada municipio, con los centros escolares que tiene en su territorio, pueda diseñar e implementar la estrategia adecuada de la preservación de su medio ambiente para la recuperación plena de las facilidades que hemos perdido. Y vamos a ponderar, al tener la masa boscosa adecuada, al poder recuperar en poco tiempo los espacios de recreación y de ocio medioambientales en cada una de nuestras ciudades, estamos garantizando los pulmones en nuestras ciudades que nos van a permitir respirar el aire limpio y puro necesario para una vida saludable. Nos van a permitir desarrollar los senderos que permiten
hacer el ejercicio físico necesario correspondiente a cada una de las edades, porque podemos desarrollar parques de recreación entre dos ciudades contiguas, por ejemplo, San Gregorio de Nigua y San Cristóbal, a quienes las une a través del río Nigua una distancia de aproximadamente 20 kilómetros, digámoslo así, que tiene dos márgenes en los ríos más los arroyos que desembocan en ese tramo de ese río. Vamos a tener miles de metros cuadrados convertidos en el bosque que necesitamos en ambos márgenes. Vamos a recuperar terrenos de las minas abandonadas. Vamos a evitar que esa zona marginal a la orilla de los ríos se convierta en las zonas de asentamientos urbanos que van a generar las víctimas de las próximas afectaciones, para convertir ese territorio en dos magníficos ejemplos de parques comunicantes entre dos ciudades, protegidos por el Riverside famoso que ya hemos citado y que es necesario, con la protección debida que va a permitir que parques como está el Mirador del Sur hoy se pueda desarrollar en ambos lados, en el lado este y en el lado oeste de esos ríos, y que permitirían que decenas de miles de ciudadanos que habitan tanto en San Gregorio de Nigua como en la comunidad de San Cristóbal y en las diferentes comunidades de dichos municipios que están en el trayecto, pueda de esa manera disfrutar no tan solo de la calidad medioambiental, sino también de las áreas de recreación necesarias para poder tener un desarrollo pleno de nuestros ciudadanos. Y en la estrategia de reforestación, con todas las escuelas de los distritos escolares del municipio de San Cristóbal y del municipio de San Gregorio de Nigua, tendríamos jornadas que responsabilizarían a cada curso de cada una de las escuelas asignadas por los tramos correspondientes, los 100 metros, el kilómetro que corresponde a cada escuela, para que no tan solo se dé la reforestación del mes de agosto o del mes de septiembre, sino los de cada uno de los meses del año, de tal manera que los estudiantes no tan solo puedan sumarse a la recuperación de la área boscosa de ese territorio, sino que puedan en sus horas libres, en su tiempo, en la abogacía que hagan con los adultos de sus hogares, con sus padres, sus hermanos mayores, acompañarlos a vigilar, a revisar si el árbol plantado se ha mantenido, y si se ha perdido por una u otra razón, proceder a la recuperación. Pero sobre todo, esa vigilancia que pondría a todos nuestros estudiantes, a todos esos miembros, casi 4 millones de la comunidad educativa nacional, que estaría trabajando en ese tramo citado entre cada dos ciudades de nuestro país. Eso nos permitiría que fuéramos vigilantes para que la labor más importante se pueda dar, y es que dejemos tranquila a la naturaleza para que los árboles existentes puedan generar su propia labor de recuperación y de desarrollo. O sea, un árbol de roble, o un árbol de caoba, o un árbol de jabilla, o un árbol de tamarindo, no necesita de acompañantes para hacer una labor de reforestación. Si nosotros dejamos a la naturaleza tranquila, sola, sin molestarla, sin cortar nuestros árboles, si tuviera a cada uno de nosotros como guardianes de la capacidad que tiene la propia naturaleza de recuperarse, además de la labor que haríamos nosotros, todas las semillas de esos árboles que están plantados y que son centenarios ahí, van a recuperarse, a desarrollarse
sin ningún tipo de dificultad. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, si somos capaces de poner en marcha planes como los sugeridos, tanto la campaña coordinada entre el Ministerio de Educación con el Ministerio de Medio Ambiente y el acompañamiento de los gobiernos locales y de los líderes de las diferentes comunidades, nosotros tendríamos de manera rápida y efectiva una recuperación de la masa boscosa de nuestras ciudades serían más arborizadas, garantizando la calidad del medio ambiente, el frescor de nuestros espacios públicos y de los espacios interiores de nuestras ciudades. Y si al mismo tiempo somos vigilantes para garantizar y proteger esos espacios de las áreas que estamos interviniendo, que son las áreas que comunican ambos lados, ambos márgenes de los ríos de nuestras ciudades, que repito mucho el término porque muchos los conocemos, el tema del Riverside, todo el que ha viajado o ha oído hablar de Nueva York o ha hablado de Francia o París o ha hablado de cualquier ciudad de un país civilizado, sabe que la protección de la orilla de los ríos permite que se pueda desarrollar una vía rápida de comunicación entre comunidades usando el Riverside, el lado del río, la orilla del río. Y esa, además de la vía de comunicación rápida que comunica diferentes puntos de la ciudad, nos va a permitir desarrollar esa área, ese bosque, que debemos garantizar y preservar para que no hayan asentamientos urbanos en la orilla de los ríos, para que tengamos un parque que facilite la protección y la permanencia de ese medio de comunicación, digamos, entre las ciudades y la permanencia de ese medio ecológico que transporta el agua necesaria para conservar esa naturaleza y que debe ser, digamos, el punto final del desarrollo de las aguas que vienen desde la parte alta de la cuenca de los ríos, donde se debe estar repitiendo el mismo modelo que hemos hablado en las ciudades o de conexión entre ciudades, preservando siempre ese ambiente ecológico, natural y precioso que tenemos. Y hablando del río Nigua, que mencionábamos en San Cristóbal, y hablando de la conexión con la parte alta, tenemos que hablar de que de esa misma manera debe tratarse la comunicación entre San Cristóbal y las poblaciones de Cambita, el pueblecito, Cambita Sterling, Cambita el pueblecito, Cambita el cruce, y sigue de esa manera subiendo con los diferentes afluentes de esa cuenca hasta llegar a las comunidades del Cacao y a las diferentes presas que hay en la zona. Si hacemos el trabajo correcto, si logramos sumar las escuelas que están en cada una de esas comunidades para garantizar la reforestación con las plantas adecuadas, con las plantas establecidas en el plan de manejo de esas cuencas por el Ministerio de Medio Ambiente y con el apoyo de los gobiernos locales y de las comunidades, vamos a lograr
recuperar y preservar los charcos que había en cada una de esas cuencas hidrográficas, preservando la calidad medioambiental, evitando la erosión, garantizando la acumulación, los espacios de agua en esos charcos famosos que permitían a nuestros ancestros darse unos baños fabulosos en los charcos que ya desaparecieron y que nos van a permitir conservar los charcos que aún existen en toda esa ruta que siguen nuestras cuencas hidrográficas desde el nacimiento en el corazón de la cordillera hasta desembocar en el Mar Caribe o en el Océano Atlántico, según sea el caso. Nosotros tenemos la posibilidad, queridos amigos, de garantizar la disponibilidad de agua que necesitamos para nuestro consumo, poniendo en práctica algo que hemos reiteradamente mencionado en nuestras entregas, que cada una de nuestras cuencas hidrográficas tenían que tener 5, 6, 10 presas hidrográficas, 10 presas, represando el agua para que el agua pueda ser utilizada con la mayor eficiencia posible, de tal manera que el agua que sobra, que cae al mar, sea la menor cantidad posible, luego de haber sido utilizada para generación de energía eléctrica, para la irrigación de nuestros terrenos por el INDRI, para el uso adecuado en los acueductos que necesitamos en nuestras comunidades. No hay ninguna razón de que ya en pleno siglo XXI tengamos una cantidad de ríos que no están controlados. Hace falta el compromiso de todos los actores del país, de todos los actores políticos del país, para que, como ha pasado en otros lugares ya desarrollados desde hace más de 100 años, ha habido el compromiso en el país de desarrollar un plan de desarrollo y manejo de presas, de tal manera de que cada año se impulsen los proyectos necesarios, porque el manejo de esos desarrollos, de esos proyectos hidroeléctricos, nos van a garantizar la permanencia de todo ese espacio ecológico que hemos mencionado necesario y posible de hacer con la alianza entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Medio Ambiente, los gobiernos locales y las comunidades contiguas a cada uno de nuestras cuencas hidrográficas. Nosotros tenemos una gran oportunidad. Tenemos una república rica en recursos naturales, rica en valores históricos y culturales, rica en una gente con unas características excepcionales que tenemos que preservar y que debe servir ese trabajo que hacemos de este lado como una escuela que permita enseñar a los miles, decenas de miles de haitianos que habitan en el territorio dominicano, que habitan en el marco de esa cuenca, cómo preservar la cuenca, cómo sacar el mayor provecho posible de una cuenca hidrográfica para tener el agua que se necesita, la energía que se necesita, la alimentación necesaria y la protección de nuestro medio ambiente, porque un medio ambiente protegido garantiza salud, garantiza seguridad y garantiza el desarrollo ecoturístico de esa zona. Y esa es la mejor enseñanza que podemos darle para, una vez con esa experiencia, puedan abocarse con el apoyo nuestro y con el apoyo de la comunidad internacional a la enorme tarea, pero posible tarea, de recuperar el medio ambiente en el territorio de la República de Haití. Una tarea posible y que nosotros los dominicanos necesitamos que sea posible, porque esa es la mayor garantía de la preservación de nuestros recursos naturales en el territorio de la República Dominicana. Y que para lograr esa posibilidad tenemos que hacer las alianzas que sean necesarias con comunidades que tienen una vasta experiencia
ya sea con comunidades como el gobierno de Israel, que ha convertido en un desierto, en una zona habitable, vivible, con las condiciones adecuadas, o de las naciones europeas que están trabajando el cinturón verde de África y que debe ser el ejemplo que debe guiarnos a nosotros para acompañar a la vecina República de Haití al reencuentro con su zona ecológica, natural, la que existía hace 400 o 400 años y que nosotros necesitamos que sea recuperada como una forma de apoyarles a ellos, pero al mismo tiempo garantizar la recuperación y el mantenimiento de las zonas ecológicas en el territorio de la República Dominicana. No se vayan, queridos amigos. Recuérdense que aquí seguimos con ustedes con la Utopía Riesgo Cero a través de este canal todos los sábados a esta misma hora, y además por YouTube puede seguir nuestras entregas. Hasta la próxima semana, cuando volvemos con ustedes con otra entrega más de la Utopía Riesgo Cero.